Bueno, gracias Pablo por la ponencia y los organizadores y la gente que nos acompaña. Yo creo que vamos, y está muy bien que sin haber coordinado algunas cosas se vayan a estar, digamos, como retroalimentando muchos de los debates, y en realidad que creo que la ponencia inicial fija el marco de discusión que vamos a tener a lo largo de todo el día, así que efectivamente podemos, digamos, tomarnos las cosas con calma porque van a salir los mismos temas. Y antes de nada, y como precisión metodológica, es verdad que si de algo nos pasamos nosotros es como de autocrítica y reflexividad, y en este caso lo hacemos más bien mirando hacia adelante que mirando hacia detrás, más bien proponiéndonos los retos hacia adelante que, digamos, que las causas o que los motivos de que se hayan cumplido una parte de la hipótesis y no toda. Y también quiero reivindicar, porque está mal que lo hagamos nosotros, pero creo que debe hacerse, la enorme honestidad intelectual de nuestra fuerza política, porque hay una película que todavía se proyecta en los cines que lo cuenta, pero tiene la virtud de contarlo de forma más atractiva, pero en realidad lo llevamos contando toda nuestra vida en los artículos y en las conferencias, y que cuando se discute muchas veces sobre, no sé, el secreto de Podemos, las discusiones en Podemos, las diferencias, las coincidencias, es más útil que acudir digamos, a teorías o a cenáculos, es leer las cosas que escribimos y escuchar las conferencias que decimos. Creo que la conferencia la ponencia de Pablo abre algunos puntos de discusión que van a estar planeando a lo largo del día. El punto central me parece que tiene que ver con que el 26J es el cierre de un ciclo y que a partir del 26J las tareas son sustancialmente diferentes de las tareas que nos hemos fijado hasta ahora y, por tanto, del modo de organización y de pensar la política española que nos habíamos fijado hasta ahora. Creo que eso, y aquí no, como vamos a tener, o sea, en realidad, digamos, no pretendo, y luego tengo exposición yo, así que no pretendo como resolverlas, que además son irresolubles en última instancia, sino como fijar más preguntas hacia adelante que nos permitan discutirlo y fijar algunos de los temas que me parecen los centrales para abordar la cuestión. La primera me parece que tiene que ver con si hubo o no en España una crisis de régimen, o si fue, digamos, una crisis de los partidos políticos, crisis de régimen entendida como la crisis del modo de distribuir los lugares políticos, de la capacidad de los dirigentes para ser creídos y de la posibilidad de los de abajo, de los sectores subalternos, para construir una idea diferente de país. Si hubo crisis de régimen en España o no, y si esa crisis de régimen se ha cerrado o no. La hipótesis de que el 26J es un parteaguas es una hipótesis que creo que bebe mucho o que se relaciona mucho con esta idea de que hubo una crisis de régimen, ha habido una crisis de régimen que ha permitido una anomalía llamada Podemos, que en un asalto de caballería al poder político ha corrido a toda velocidad y ha llegado hasta los 5 millones de votos, 71 escaños, en ese modelo, digamos, de acumulación por asalto, de acumulación por carrera, de guerra relámpago, pero que esa crisis de régimen se habría cerrado, o en otras palabras, que el desempate del 26J, después del 20 de diciembre, fue un desempate que se habría resuelto, digamos, más en favor de la transición que del 15M, si queréis que lo pongamos en términos de metáforas, y que se ha resuelto, de momento, se ha resuelto en favor de la conservación del orden y de la restauración, y no de su apertura constituyente o de su impugnación. Me parece que esta es la primera. Bueno, no sé si la primera, uno de los primeros puntos a discutir. ¿Hubo en España crisis de régimen? Yo diría que sí, pero creo que eso hay que discutirlo. ¿Y en qué medida el 26J supone un cierre? Un cierre que no es definitivo como nada en política y que no supone, digamos, plegar las banderas ni abandonar la posibilidad de transformación, que siga abierta, pero que siga abierta en otros términos. En otras palabras, si esto fuera así, no queda ni mucho menos excluida la posibilidad de que Podemos gobierne en España, pero el Podemos que puede gobernar en España es otro Podemos, es otra cosa, drásticamente diferente, más predecible, menos sexy y que genera a lo mejor menos ilusión entre los sectores más movilizados, pero al mismo tiempo menos incertidumbre y menos miedo entre los sectores, digamos, más que miran con posiciones más retardatarias la posición del cambio político. La segunda cuestión sería esta relación, que esto me imagino que lo abordará después Irene, pero esta relación entre digamos, la institucionalidad y la calle. Creo que muchos de nosotros venimos de una cultura política que nos puede empujar hacia la respuesta clásica, que es una respuesta que yo creo que es la respuesta del
la respuesta de la derrota, el abonarse a la derrota, pero que es una derrota cálida. Bueno, no hemos ganado, pero hay 71 representantes en las Cortes que van a ser la representación y el altavoz de las luchas, y además que van a decir la verdad. Si esa receta condujera a la victoria, nosotros llevaríamos ganando 200 años, más o menos. Porque, en esencia, digamos, venimos de una cultura política que tiene en su haber ser la mejor representante de las movilizaciones y decir la verdad. Eso hasta ahora, doble check en las dos. En eso lo hemos petado hasta ahora. Y, en realidad, ha sido un certero y honroso camino hacia la derrota y hacia la marginalidad política siempre. Y, por tanto, ¿cuál es esa relación? Con ser expresión de los sectores más movilizados, al mismo tiempo que teniendo capacidad de integrar, movilizar e ilusionar a sectores que no se movilizan y que, es más, cuando se desmovilizan lo hacen en silencio. Y si alguien quiere una prueba de cómo los sectores menos activos cuando se desmovilizan lo hacen en silencio, pues que vean cómo en silencio se ha evaporado o se ha abstenido 1 millón de votos en el 26 de junio, en silencio, sin sacar manifiestos, sin hacer artículos ni entrevistas, sin llenar las plazas, sin sacar carteles, pero se ha quedado en casa, que es como se producen, digamos, las grandes movilizaciones de la gente que tiene capacidad de cantar la balanza. La tercera pregunta, me parece, que tendría que ver con cómo se hace para ser una fuerza que está dentro y fuera de la institucionalidad, o si eso es posible, si quiere, en Europa. ¿Cómo se hace para ser una fuerza que es solvente, es responsable, demuestra que es capaz de solucionar problemas, donde gobierna y donde no gobierna empujar para que se solucionen, pero que al mismo tiempo es capaz de mantener una sensación épica y una mística que explica que está ocurriendo algo sustancialmente diferente y que en las elecciones se vota por algo sustancialmente diferente? Ese diferencial emocional y de pasión que los medios que nos siguen sienten en comparación a nuestros actos y los actos de otras formaciones políticas. Ese algo diferente que se pone en marcha, que no tiene nada que ver con el número de gente, que no tiene que ver con las consignas, que tiene que ver con el tipo de pasión que se mueve ahí. Que es que la gente que nos acompaña no está acompañando una candidatura electoral, está acompañando una cosa sustancialmente diferente que le hace llorar, reír, alegrarse, dejarse todas las horas, que pone en marcha una energía política diferente. Es posible estar en la institucionalidad y al mismo tiempo ser capaz de portar una idea de país nueva y decir, yo estoy en esta institucionalidad, cuidado, no como intruso, porque quiero hacer las cosas mejor y no estoy de paso, ni estoy para sacar un cartel de vez en cuando en el Congreso, ni estoy para ser una voz discordante que de vez en cuando hace una intervención más curiosa en las instituciones, estoy para hacerlo mejor en las instituciones que existen, pero al mismo tiempo encarno la idea de la posibilidad de una organización diferente de nuestro país. Y mantengo una diferencia sustancial con los otros. ¿Es posible compaginar estas dos cosas? Bueno, creo que hay experiencias que se pueden traer a colación y que merecen la pena ser discutidas. Y la última, recogiendo el testigo de eso que decía, que me parece fundamental, de eso que decía Pablo, el bloque histórico. ¿Cómo Podemos puede ser, en primer lugar, el motor intelectual y cultural que funda una identidad nueva, que luego incluya un polo electoral más amplio que se puede llamar Unidos Podemos o de diferentes formas, y en diferentes territorios se llama de diferentes formas, pero cómo es ese motor cultural que funda una identidad política nueva en España, que nosotros hemos llamado de muchas formas, nacional popular o plurinacional popular en nuestro país, y cómo hace eso, cómo se convierte en el núcleo de un nuevo bloque histórico, es decir, de la imaginación de una nueva España, de la posibilidad de un nuevo acuerdo social y de un nuevo país, ilusionando a los sectores más dinámicos, al mismo tiempo que disolviendo una buena parte de los miedos o de las reticencias de esos sectores que saben que España está en cambio, pero que nos han pedido, yo no sé si una pausa o darle un poco al ralentí y decir, es verdad, hay un proceso de cambio abierto en España, parece que esto es irreversible, pero ha habido sectores que han votado marcadamente por convertirlo en por bajar el diapasón. Xavi Domènech decía el otro día que si las elecciones del 20 de diciembre fueron unas elecciones marcadas por la pugna entre la ilusión, por ese equilibrio entre la indignación y la ilusión, las del 26J han sido unas elecciones más marcadas por ese equilibrio entre el cansancio y las certezas. Y, por tanto, que seguramente el Partido Popular ya ha sido exitoso en convertir las elecciones en un plebiscito no sobre su gobierno, sino sobre el nuestro. Eso es una cosa, por una parte, para estar orgullosos. Hace 2 años no existíamos, en estas elecciones se ha votado pensando en si ganábamos ya o no.
Y eso significa que hemos tenido la dirección intelectual y cultural de nuestro país y que la campaña electoral ha girado en torno a nosotros y que hemos sido capaces de hacer una campaña que ha tenido al resto de formaciones políticas discutiendo fundamentalmente sobre nosotros. Ahora bien, es verdad que en ese plebiscito, sobre si sí o si no, si iba a ser ahora o iba a ser luego, una buena parte de nuestro país ha dicho, parece que vais a llegar, pero a lo mejor nos vienen mal 4 añitos. Prefiero vuestra versión en 4 años porque me genera más certezas. Y por tanto que ha habido un voto, no sé si diría del miedo, pero sí de bajarle el ritmo político a nuestro país, desacelerar un poquito el tempo político y decir, está bien, aquí ha llegado la máquina de guerra electoral, yo quiero ver otra cosa para ser capaz de votar en clave de gobierno. ¿Y cómo va a ser esa relación? Y esto no tiene una respuesta, digamos, sino que tiene una manifestación. ¿Cómo va a ser esa relación entre hasta ahora hemos venido diciendo, nosotros hemos podemizado España y nos hemos españolizado, en el sentido de que nos hemos impregnado mucho de la diversidad de nuestro país. El Podemos de hoy se parece más a España que el Podemos de hace 2 años. Y a la vez la España de hoy se parece más a Podemos que la España de hace 2 años. Creo que afortunadamente. Nosotros hemos contaminado, en el mejor sentido de la palabra, nuestro país y nuestro país nos ha impregnado mucho. Bueno, ¿quién va a tener la batuta en ese proceso? Es decir, yo creo que Podemos va a gobernar España. Y el Podemos que llega a gobernar España es un Podemos que se va a haber impregnado mucho de muchas cosas de la España que existe y que no va a dejar de existir. Va a haber incorporado muchos de los cuadros que solo se decantan por una formación política o por otra cuando ven que va a ganar. Va a haber incorporado una buena parte de una burocracia de las administraciones públicas que hoy está con los que mandan y que girará solo en el momento, a las 23:59, de la posibilidad de una mayoría electoral nueva. Se va a haber manchado de muchas de las cosas que hoy ya son certezas para nuestro país, aunque a nosotros no necesariamente nos seduzcan. Pero al mismo tiempo tendrá que seguir dando esa tarea que a veces hemos llamado de carril largo, de hacer pedagogía para ir transformando alguna parte de los consensos que creemos que tienen que transformarse para que nuestro país pueda ser más justo, más democrático, más equitativo, más soberano. ¿Y cómo pensamos esa relación de equilibrio entre cuánto te manchas tú de tu país para llegar a gobernarlo y cuánto lo transformas, ¿no? Que afortunadamente por primera vez desde el ciclo corto y acelerado electoral lo podemos pensar en términos de a más medio plazo, ¿no? Creo que para no cerrarlo sino que abrirlo, que entiendo que es lo que nos toca a los discursan de la mesa, creo que estos son algunos de los puntos centrales a discutir sobre las tareas en el nuevo ciclo político y en el nuevo tiempo político a partir del 26J. Y, digamos, que circule la cosa.